En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, esta tercera sesión de formación va a tratar sobre el tema Dios existe. ¿Vale? Cuando nos planteamos dentro del grupo de formación abordar este tema, hay muchas posibilidades de abordarlo, ¿no? Una sería pues ver la historia de la salvación, cómo Dios se ha ido revelando al mundo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otra sería también tratarlo desde un punto de vista filosófico, antropológico, quiero decir, la búsqueda de la verdad en el ser humano. Y al final, otra idea que salió, y que es por la que nos hemos decantado, es por hacer una charla testimonial. Al final, Dios, ya mismamente Dios, en la persona de Jesucristo, nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final, si estamos aquí, todos nosotros, es porque de alguna manera u otra, Dios se ha encontrado con nosotros. Bueno, pues de esa misma manera se ha encontrado también con Oriol Jara, que hoy nos va a dar su testimonio. De hecho, como comentábamos hace un rato, él ha editado un libro que se llama 10 razones para creer en Dios. Por lo tanto, se basan en su experiencia personal del conocimiento de Dios, cómo ha llegado ahí, ¿no? Entonces, creemos que esta va a ser la manera por la cual vamos, digamos, a enfocar este tema, y el desarrollo de la sesión va a ser de la siguiente manera. Él va a dar su testimonio, y al final habrá una ronda de preguntas, que a mí sí que me gustaría es que cuando las personas hagan una pregunta, comenten brevemente, sucintamente, cómo cada uno de ellos se ha encontrado con Cristo, con Dios. ¿Cuál ha sido el camino? ¿Cómo se ha encontrado con Dios? Y luego a partir de ahí que hagan la pregunta. Quiero decir, porque será bastante, digamos, esclarecedor y nos dará a todos más razones para salir luego a la calle a evangelizar, ¿vale? Pues nada, le doy la palabra a Oriol. Bueno, hola, disculpad que haya tarde. Tengo dos niños muy pequeños y es difícil salir de casa. Bueno, vivo lejos, me sabe mal, no es algo que no me gusta en absoluto llegar tarde y me disculpo. ¿Alguien sabe quién soy, a qué me dedico? Está bien, porque es de las primeras charlas con público virgen que doy en ese sentido. Bueno, yo me dedico a la tele. He trabajado dirigiendo Buenafuente hace muchos años, guionista del Polonia, del Cracovia. Actualmente tengo una productora de radio, de tele, que produce un programa Cataluña Radio, lo que cuento en el libro, 10 razones para creer en Dios,
es esencialmente un camino de búsqueda de Dios que empieza, yo creo que cuando estaba en la universidad, que no pretendía encontrar una cosa concreta. De hecho, yo tengo parte de familia judía y empiezo vinculado al judaísmo y a textos y teología, si se puede llamar así, judía. Y este camino me lleva al cristianismo, me llega a una conversión de corazón, espiritual, que llega al final del proceso, entre comillas el final. Pero la gran parte de este proceso es puramente intelectual, cultural, podríamos llamarlo. Y cuando yo me convierto, yo soy de una familia no creyente, no atea, pero bueno, descuidada con la religión. No tienen nada en contra, pero no son practicantes ni creyentes. Con lo cual el camino lo hago sin ningún apriorismo, ninguna necesidad concreta de encontrar una verdad específica. Pero a través de lecturas de filosofía, teología, historia, descubro una verdad fascinante, y es que el cristianismo es verdad, es la verdad. Y entonces cuando, como converso, me topo, sorprendentemente, con gente cristiana de toda la vida, que tiene un cristianismo mucho más maduro que el mío, mucho más desarrollado, mucho mejor, seguramente. Soy un aprendiz, pero que están incluso a la defensiva o inseguros cuando tienen la verdad total, demostrable en sus manos. Entonces esto me sorprende y lo que hago es difundo mi cristianismo en redes sociales. Ahora ya no tengo redes sociales, pero a través de eso me entrevistan en Cataluña Cristiana y luego hago el libro. Fundamentalmente yo me encontré con una cosa que me sorprendía muchísimo. Estamos en una sociedad que claramente, como diría Poncio Pilatos, se pregunta qué es la verdad, ¿no? La verdad es como, bueno, no existe, es una cosa dependiente, ¿no? Incluso no existe el género, ¿no? Es algo, o el sexo, es algo opinable. Y una verdad concreta no existe. Eso es lo que nos explican y educan a nuestros hijos con esta visión, ¿no? No en todos lados, afortunadamente. Y el caso es que me he encontrado con mucha gente a la que a lo mejor le han hecho una pregunta que a algunos a lo mejor les suena, que es: ¿tú crees que Jesús existió? Y me he encontrado con mucha gente cristiana maravillosa y plenamente cristiana que se encuentra en un callejón sin salida en esa pregunta. Y dicen, bueno, pues argumentan cosas como sí, porque bueno, pues está en la Biblia, porque mi fe, etc. Cuando la respuesta que yo encuentro lógica después de estar 20 años mirándome cosas es: ¿tú crees que Julio César existió? Hombre, claro. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay textos, pero hay muchos más textos de Jesús. Y ahí yo choco con una cosa que es puramente bíblica y que a veces tengo la sensación que mucha gente no presta atención en este detalle específico del cristianismo y que creo que es muy relevante. La Biblia es un libro en el cual Dios opera para que la gente sepa que existe. La Biblia no es un libro de mitología, no es ni siquiera un libro espiritual, solo, es un libro poético, histórico, social, pero que se desarrolla bajo la premisa de que la gente diga, vale, Dios existe. Un detalle tonto, pero muy bonito. Cuando Dios da maná en el desierto,
le dice a Moisés, agarra un poco de maná y guárdalo en el arca de la alianza para que las futuras generaciones sepan que yo opero en la historia. Así es el Dios de la Biblia. Así es Dios. Y es algo que para mí, antes de la conversión espiritual, que ahora hablaré de ella, que es el momento más bonito seguramente de mi vida, antes de ese momento, la propia verdad histórica me permitió saber de una manera innegable que Dios existía y que Jesús era su encarnación. Hay un momento, por ejemplo, en el que después de las plagas el faraón suelta a los judíos y Dios dice, voy a endurecerle el corazón porque quiero hacer un último acto brutal para que la gente no tenga ninguna duda. Es más, esa verdad histórica que se produjo era tan aplastante que en el libro de Esther, uno de los enemigos de los judíos, una mujer, dice, no te metas con los judíos, que su Dios te destruirá. Es decir, en la historia de la humanidad, la operación de Dios era una verdad histórica innegable. Y eso pasa concretamente en la vida de Cristo, que es la culminación del mensaje bíblico. Y es un momento de tantas locuras, lo dice Pablo, que incluso muchos cristianos a veces tendemos a no dudar, pero ver con cierta perspectiva cosas como la resurrección o los milagros, porque es como, bueno, de acuerdo, es un acto de fe. Pero además de un acto de fe, es un acto de puro análisis histórico. Y esto creo que es muy importante. Yo lo explico siempre porque creo que es relevante y que mucha gente cristiana y no cristiana mira la historia bíblica de una manera distinta a partir de saber 4 tonterías que son muy relevantes. Una de ellas, no sé si conocéis un acontecimiento histórico llamado la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias es la conquista de la Galia por Julio César. Es un acontecimiento histórico innegable. Nadie se le ocurriría decir que no sucedió. El único documento histórico que tenemos llamado la Guerra de las Galias, escrito por Julio César, es un solo texto escrito a mano 1000 años después de la Guerra de las Galias. Es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia que 1000 años después se conservó y tenemos esa única versión. Es una versión 1000 años posterior. De la República de Platón, un libro y un filósofo que no duda su existencia, tenemos el mismo fenómeno. En la República de Platón tenemos una copia de 1500 años después de la República de Platón, copiada de una que se perdió 900 años posterior a la República de Platón. De la vida de Jesús de Nazaret tenemos más de 5000 documentos escritos entre el año 70 y 250. Santiago Guijarro, que es catedrático del Nuevo Testamento en Salamanca, dice, es el personaje mejor documentado de la historia antigua. No hay nadie de la historia antigua mejor documentado que Jesús. Esto nos lleva a la siguiente evidencia, que es que, visto incluso por alguien no creyente, es aplastante. Es muy poco probable que un obrero, carpintero de una ciudad marginal, de una provincia marginal, del Imperio Romano, sea el personaje histórico del que más documentación se ha conservado. Es absurdo. Si no es que ese personaje operó de manera tan demencial en su momento histórico que la gente tuvo que dar testimonio de eso que había pasado. Hay dos cosas seguramente que a mí me dejaron en shock de la vida de Jesús a nivel histórico por la documentación que existe. Una es la resurrección, que creo que vino a hablar el autor de Platillo de la tumba, que habló de ello, y la otra los milagros. El caso de los milagros es un caso fascinante, porque incluso cierta teología del siglo XIX y tal puso dudas sobre que eran milagros reales, sino que eran cuestiones
metafóricas, imágenes, etc. Hay un libro que es un compendio de textos judíos que es el Talmud. El Talmud es el compendio de sobre todo dos textos, que es la Mishnah y la Gemara, y son estudios legales de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, de una parte. Estos textos, que son posteriores a Jesús, son textos escritos por enemigos de Jesús. Fariseos, que luego serán el judaísmo rabínico que tenemos hoy. Bueno, Jesús de Nazaret aparece en esos textos varias veces, con caricaturas, insinuaciones sobre que su padre era un legionario romano. Nunca en ningún texto de ese volumen, de esa compilación que es enorme, nunca se niegan los milagros de Jesús. Nunca. Es decir, incluso los textos de sus enemigos acérrimos se ven obligados a aceptar que hacía milagros porque era una verdad histórica innegable. Como si hoy en día alguien hiciera una biografía de Messi y pusiera a jugar en el Madrid. Sería absurdo para la gente que lo leyera, con lo cual ese libro desaparecería. Ellos atribuyen los milagros al diablo, a que es un pacto con el diablo. Y es muy importante encontrar en estas cosas, del puro análisis histórico-crítico, cosas que refuerzan nuestra convicción razonable de los milagros. Y es relevante porque estamos de acuerdo que los apóstoles cambiaron el mundo. Su testimonio cambió el mundo. Cambió Roma, cambió Grecia y cambió el mundo a partir de su testimonio. Esta gente era gente que cuando crucifican a Jesús, no sé si os acordáis, van todos a la crucifixión, ¿no? y le apoyan hasta el último momento. No. Son gente que huye, acobardada, llena de terror. Sabemos que Pedro le niega, pero todos se esconden y cuando van las mujeres les dicen que están locas. Esta gente que se esconde en un primer momento, no está mal, la música. Esta gente que se esconde en un primer momento ve con sus propios ojos algo tan bestia, tan absolutamente brutal, que deciden dar la vida por lo que han visto. Todos ellos mueren, menos Juan, que acaba en Patmos haciendo esclavo y escribe el Apocalipsis. Quiero decir, es importante, como cristianos, que no solo creamos, sino que hayamos visto a Cristo resucitado con nuestros ojos, porque esto nos permite la convicción para cambiar el mundo. El mundo necesita la convicción cristiana. El mundo necesita urgentemente que cambiemos las cosas. Y solo la convicción histórica de que eso sucedió es lo que nos puede mover como movió a los apóstoles. Pablo decía una cosa que es preciosa y que a mí me hace pensar muchísimo. Pablo decía: yo vivo, estoy bien porque tengo trabajo que hacer aquí, pero si yo muero, no decía si yo muero está bien, no pasa nada, decía si yo muero es mucho mejor. Esa convicción, me pone la piel de gallina, es la convicción que deberíamos tener. Y yo pienso que esa convicción llega también a través de la razón y de la comprensión objetiva de que Dios se revela con acontecimientos históricos y de que Jesús murió y resucitó. Hay una tontería que siempre explico sobre la resurrección, que como que ya habéis hablado aquí, pero que a mí me encanta. Me encanta porque yo en las misas de diario, la mayoría de gente que está al menos en mi parroquia, yo creo que suele pasar, son mujeres. Y en la mayoría de mis charlas hay más mujeres que hombres habitualmente. Y hay un acontecimiento histórico que desde el método histórico crítico es muy relevante, vinculado con las mujeres. Las mujeres en la Judea, en la Palestina de la época de Jesús, entre otros muchos derechos que no tenían muchos, tenían muy pocos. Uno de ellos que no tenían era poder
poder ser testigo en un juicio. Una mujer no podía ir a testificar a un juicio, aunque 3 de vosotros hubierais visto un asesinato por la calle, no podíais ir al juzgado porque no valíais como mujeres, erais dudosas. No sé si recordáis quién son los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Son mujeres. Es imposible, rotundamente imposible, que ningún judío de la época se inventara el acontecimiento, porque nunca pondrían a mujeres. Con lo cual, si lo han tenido que tragar así, es porque sucedió exactamente. Todas estas cosas al final lo que hacen en mi caso es llevarme a la comprensión perfectamente razonable, lógica de la existencia de Dios. No sé si sabéis que la existencia de Dios sin la concreción bíblica es algo que han defendido pensadores brillantes no cristianos como Aristóteles, que define a Dios prácticamente con los atributos bíblicos, o Albert Einstein, que dice: yo, en honor a la verdad, no tengo el derecho de ser llamado ateo, porque yo creo que hay una mente creadora que ha legislado el universo de manera precisa para que exista la vida. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué todas estas cosas tan importantes no las sé? O no me las dicen en el cole, o no... Bueno, depende del cole, insisto. Pero ¿por qué es algo que no está en la sociedad? ¿Por qué cuando dices que Jesús está mejor documentado que nadie lo entiende? Nadie lo sabe. ¿Por qué cuando dices que Lucas hace un disclaimer en el principio del Evangelio diciendo: hey, esto es periodismo, esto es lo que yo he investigado? Es decir, no estamos hablando de gente que simplemente cuenta historias, estamos hablando de gente tan preocupada por lo que han vivido que quieren ser fieles a la historia. Y esto pasa por una razón que yo me he encontrado con ella durante mi conversión, y es bastante dramática, y es que hay una organización, una iniciativa, una política destinada a que no creamos en Dios. Y esto no lo digo yo, esto es puramente bíblico, y cuando lo veo en la Biblia me flipa. En Crónicas, bueno, en Reyes y Crónicas, que comparten muchas historias, y creo que en Isaías sale un episodio histórico concreto en el cual los asirios asedian Jerusalén, ¿vale? Como hoy en día. Y los asirios lo que hacen, fijaos vosotros qué maravilla, es ir a la muralla y decirle a los judíos: Dios no existe. No os fiéis de esto, no os va a salvar. No hay Dios. Nuestro rey os dará mejores condiciones económicas. Porque si no existe Dios, bueno, pues prefiero las condiciones económicas. Hay una dinámica creada para que no creáis, para que resulte incluso ridículo. Pues vosotros lo veis, ¿no? Que incluso pretende ser ridícula la fe. Y a través de esa desconfianza en Dios, que es nuestra ancla en la vida, lo que quieren es colarnos cualquier cosa, y muchas de estas cosas relacionadas habitualmente con el dinero y con el egoísmo. Para ir a la parte más personal, a mí una de las cosas que radicalmente me ha cambiado ser cristiano es, aparte de toda la práctica religiosa, la Biblia, la oración, etc., una cosa puramente de cristianismo en acción, es la superación del ego como centro de mi universo. Yo, en mi vida, he dejado de ser el protagonista de esta peli. Y esto es un cambio absolutamente brutal. Decía Nietzsche
que si Dios existiera, no podría tolerar no ser yo. Y es algo que nos debería resonar a todos cuando hay mensajes publicitarios clarísimos que a todos nos hemos visto alguna vez, de date un capricho, te lo mereces, tú, ofrendas para ti, dinero para ti, tú eres el rey del mambo, cuida tu cuerpo. Esta dinámica vital es una dinámica que yo viví en mi momento, en una época en la que yo era mi Dios y toda la gente de mi alrededor eran o servidores o ofrendas a mí. Desde mujeres hasta gente que trabajaba conmigo. Y lo más maravilloso de la Biblia es que yo en ese momento no era consciente del mal, de lo malo que era eso para la gente, no solo para mí. Siempre explico una anécdota que es súper reveladora de cómo el mal te sitúa en una posición en la que no eres capaz de ver qué estás haciendo. Yo bebía mucho, o sea, no era como, cuando os cuento esto es como, no sé si la gente tiene la imagen de un borracho por la calle, pegándole a la gente. No, bebía, pero bebía mucho, demasiado, bebía muchas cervezas y tenía whisky en casa solo cada día, era como una cosa absurda en realidad. Pero era cuando, diré un terreno común de la psicología, pero era para llenar un vacío, porque al final sin Dios estamos huecos. Por eso hay tanta autoayuda y tanto coach, porque saben que estamos huecos. Y fui al médico por otra causa y tal, me hicieron una ecografía, no una bonita como a las mujeres, sino una del hígado y de vísceras. Y me dijo la mujer, bueno, hombre, está el hígado tiene mucha grasa. Y yo, hombre, pero ¿cómo es esto posible? ¿A quién tengo que denunciar? Me dijo, bueno, esto puede ser de mucho alcohol. Y yo pensé, pues ¿por qué? Qué raro. Es decir, yo no era consciente de eso. Y de la misma manera dañé a la gente de mi entorno. Utilicé a gente. Porque lo más importante era yo. Y lo que me propició la conversión fue un cambio de mirada radical, que permitió una cosa tan bonita como que mi mujer, antes que yo, dijera, menudo cambio. Esto es otra manera de vivir. Y ahora diré una cosa que es, como estamos entre hermanos, no parecerá como mística. En el momento en que yo decidí que mi familia era más relevante que todo lo demás y que el trabajo, no dejéis el trabajo a nadie, pero el trabajo no era, yo estaba hasta muy tarde trabajando y cogía todos los trabajos del mundo, todo lo que llegaba a mis manos. Cuando decidí que ya no era esa mi vida, que mi familia era mi vida y que yo no podía destinar más tiempo a estar fuera que a estar con mis hijos y con Aitana, mi mujer, Dios movió las piezas para que yo ganara más dinero que antes, pero estando mucho más en casa. No es mérito mío en absoluto, y os lo juro, os lo aseguro, perdón, os lo puedo, tengo la Biblia aquí, sin hacer nada yo. Y esto es otra cosa que es otra de las razones que doy en el libro, la humildad. A mí una de las cosas que me ha enamorado de Cristo es la humildad. Pablo dice, cito de memoria, pero dice que la cruz es locura para los judíos, ¿no? Y para los paganos. Necedad para los griegos. Porque los dioses griegos cuando bajaban en la tierra era reggaetón, eso. Porque eran los más poderosos. Pero resulta que Dios, cuando viene a la tierra, es el ejemplo de la servitud, de la humildad. A mí, personalmente, me hace saltar las lágrimas. Cuando veo que Dios se hace persona, Dios se hace hombre y viene a servir.
cómo yo, que soy un mindundi, voy a pretender ser más que nadie. Cómo yo, que soy nada, y que además la conversión que ha ejecutado Dios en mí es inmerecida. Yo no merezco esto. Podría estar siguiendo esa vida y seguramente estaría como, no sé, llevando yo solo, sin esposa ya, a mis hijos al McDonald's los sábados, yo qué sé, cosas, ¿sabéis? Esa imagen. Pero Dios, de alguna manera, dijo, este tío, que es basura, que es una persona que daña a los otros, voy a volverle loco. Y me ha convertido en un drogadicto de Dios, en alguien que debe pensar en Dios y en la Biblia cada día, todo el día. O sea, es una locura lo que me O sea, tengo trabajo y una productora. Pero esto ha ejecutado un cambio radical en mi vida, hasta el punto de volverme loco, hasta el punto de amar sin límite, hasta el punto de sufrir por las pequeñas cosas malas que pasan y que pienso, ¡ah! Te ha dado todo, cumple. Estás delante de alguien que está en la cruz destrozado, por eso también es importante recordarlo. La muerte de Cristo es horripilante y está por ti. Y a mí eso me provocó una responsabilidad muy grande. Yo entiendo perfectamente el concepto de temor de Dios, porque temor de Dios no es como, ¡ay, qué miedo que me pisa! Sino, bueno, os digo los dos que ya sabéis, pero es como, no quiero fallarle. No quiero que sienta vergüenza de mí. Nunca más. Y esto me lleva a actuar como cristiano. Mucha gente me dice en las charlas, como, ¿qué les cuentas, ¿no? A la gente, ¿qué haces para convertirlos y tal? En el trabajo y tal. Yo soy un chapas bíblico, o sea, yo me la leo entera cada año, entonces soy un pesado. Si preguntan, yo cuento, porque es que es tan bonita y es tan maravillosa y es tan útil para la gente, que yo si me lo preguntan, lo cuento. Pero, ¿cómo actúo? De manera que ellos vean lo que es un cristiano. Hay una cosa que ya no hago en casa, nunca, que es estar enfurruñado. ¿Sabéis esta palabra tan bonita? Enfurruñado. Y antes era un cascarrabias. Y la Biblia, como siempre, me dijo, dice Pablo, enfádate, bien, tengo hijos, tengo 4, bueno, me voy a enfadar, o sea, me enfado. Pero que el sol no se ponga en tu vida. Es decir, no seas un enfurruñado. Tenemos mucha suerte, todos nosotros. Tenemos una bendición muy grande y absolutamente inmerecida. Cuento en el libro que en el bautizo de Olivia, la niña, tengo 3 niños y una niña, yo estaba en el bautizo con gente que no es practicante, que vino conmigo. Y hubo un momento curioso que es como, vale, me arrodillo, porque es un acto, hoy en día, radical. Fijaos qué cosa. Es revolucionario arrodillarse. Y pensé, claro, es justo el momento de arrodillarte y que vean lo que significa ese gesto. Y que nadie es tan grande. Yo supongo que conocéis muchos cristianos a vuestro alrededor. Los no cristianos les humillan. Y es que es el kit de la cuestión. Humillarte. Es decir, no eres nada. Con lo cual, ponte. Eso no quiere decir que te despreocupes de la vida. Cuando levantan con Nehemías las murallas, dicen, tenemos que levantar las murallas. Todos a orar, como hemos dicho ahora. Todos a orar. Y cuando acaba la oración, todos hacen la muralla. Claro. No la va a tirar piedras él. Pero es esta mezcla. Yo, por ejemplo, después del proceso de conversión intelectual, hay un libro de un teólogo católico americano que me dijeron que ha fallecido hace poco, está con el Señor, espero, que se llama Un judío marginal, que es unos 6 volúmenes sobre el Jesús histórico, entre comillas.
Eso también me ayudó mucho en la etapa final de esta conversión. Y cuando me convertí diciendo, vale, Dios existe, Cristo vino y murió por nosotros, yo fui a misa cada día, durante años, sin haber convertido mi corazón. Pero yo pensaba, bueno, yo creo, pero no, pero sí, pero no. Creía, pero en mi corazón me pasaba una cosa que todos podemos identificar. Mi corazón quiere lo que él quiere. Yo ahí no puedo entrar. Parece una locura. No, pero es así. Yo quería cosas malas todavía, pero luchaba, no siempre, pero luchaba con, no, esto es malo. Pero lo quería. Yo cuando viví la conversión, que solo puedo contar entre cristianos, porque si no, fuera de los hermanos, la gente piensa que estás loco, claro, o que eres un iluminado. Cuando viví la conversión de corazón fue un momento que yo volví a estar en una situación mala, perjudicial para mí y para mi familia, y Dios dijo, mira, no te soporto más, pero ya no quieres esto. Y mi corazón cambió. Y mi voluntad cambió. Y entonces noté de una manera clarísima, Dios me ha salvado de un horror. A partir de entonces, el libro, las charlas, es complicado en mi día a día ir arriba y abajo dando charlas, pero al final es un compromiso que tengo como intentar pagar de alguna manera la enorme misericordia que ha tenido conmigo. Él es absolutamente soberano de hacer lo que quiera, de aplastarme. Pero la posibilidad que me ha dado es algo que no puedo ignorar, que no puedo quedarme en casa y que incluso a veces que me obligue a salir corriendo y llegar tarde, es algo que debo hacer sí o sí. Y a la editorial les he dicho, mira, cualquier sitio donde nos llamen, tenemos que ir. Es el compromiso, sea donde sea. Hemos estado en Galicia, en Zaragoza, donde nos han llamado. Esto ha ocasionado un cambio en mi familia extremo, hasta el punto de que ellos han empezado a vivir cristianamente por el ambiente. Hay una cosa que yo creo que es muy importante, es que la gente, yo tengo empleados, esta gente debe ser consciente de manera activa que es muy bueno tener un jefe cristiano. Eso es vivir a Cristo, con toda mi modestia y humildad, pero es el esfuerzo de querer que esa gente que trabaja contigo vea lo que es la alegría y preocuparte y amar a aquella gente que está trabajando contigo, pagar más de la media, digamos. Ese es el camino que yo he encontrado para que la gente diga, yo quiero esto. ¿Cómo es que este tío es así? Mis hijos hoy en día dicen, no os peleáis nunca en casa, la pareja. Y es mérito de la intervención de Dios en la familia. Es algo tan brutal, tan revelador, y que al final concuerda perfectamente con lo que es la historia, con lo que nos ha dado la historia y las pruebas de las evidencias, que es imposible ignorarlo. Y para acabar, hay una cosa que nos une a cristianos y no cristianos, y es que no leemos esto. Y entonces lo que pasa es que los no cristianos nos la cuelan, ¿no? Y nos dicen cosas que son mentiras. Es muy importante que leamos esto y que lo tengamos a mano siempre. Esto no, la versión que sea, es igual. Es importante porque esto es mi ancla. Esto me dice lo que está bien, lo que está mal, porque yo no lo sé. Os pondré un ejemplo loquísimo, pero que a mí me permite entender y explicar qué quiero decir cuando digo que esto lo llevo encima. ¿Todos habéis visto la película Mar Adentro? Sí. No, me lo imaginaba, pero es una cosa de edad. Mar Adentro, bueno, no por edad, pero
Mar Adentro es una película que va sobre un señor que tuvo un accidente, se quedó tetrapléjico y la película dice, bueno, este señor ya no tiene dignidad, porque ya no es útil, por lo tanto que se muera. O sea, te anima incluso como ves, ve para allá y dale tu cianuro, ayúdale, que es indigno, este gordo inmóvil. Esta salvajada está consensuada por la inteligencia española como lo correcto. Los que pensamos que no está bien somos como los raros. Pero el conjunto del pensamiento de izquierdas, no digo como algo malo a la izquierda, pero que son los que marcan habitualmente la moral social, dicen, esto está bien, esta gente merece que pueda morirse. Porque el debate de fondo al final es que no son dignos, cuando todos los cristianos sabemos que son plenamente dignos. Sin sexo, sin capacidades, sin razas, ciego, no ciego. Hay un momento precioso, todos son preciosos en el Evangelio, pero cuando los amigos de la persona que está en la camilla lo bajan por el techo para que Jesús lo sane. Y el texto dice, había un paralítico en una camilla y los amigos del paralítico abrieron el techo y bajaron al paralítico hasta Jesús. Porque esa persona, como pasa hoy en día, no era digna, era un objeto, era un paralítico, no era Juan. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? Le da la dignidad plena de hijo, en una frase. Después hay una cosa muy bonita de ese episodio, que nos iríamos del tema, que es que Jesús demuestra que lo esencial de su mensaje es salvar almas, como nos salva a muchos de nosotros, pero que hace milagros porque es lo que la gente entiende como que es obra de Dios. Vale, yo le he curado los pecados, que es lo importante, pero si queréis que ande, que para mí es más fácil. Bien, esto que el contexto cultural de nuestro país, de nuestro tiempo, es como merece morir, también pasó en Estados Unidos con una película de una boxeadora, de Clint Eastwood, etc. Bien, este argumento, consensuado como OK, es el mismo argumento, y si no lo sabéis esto es una locura, es el mismo argumento que una película de la Alemania nazi de los años 30, en la cual una joven bailarina le diagnostican esclerosis y la peli dice, bueno, que se mate, no es digna. Y la Alemania nazi del momento, la ciencia y la filosofía alemana del momento pensó, claro, es digna. Esto está en contra de eso y de lo de ahora. Esto es lo que a mí me asegura que no me equivoco, porque la sociedad tiende a mover las cosas, a ser líquida, como dicen ahora. Pero yo voy a Éxodo, y Éxodo dice, cuídate del extranjero, del pobre, de la viuda y del huérfano. En Ezequiel dice, todos sabéis qué pecado cometió Sodoma. No olvidéis que Sodoma y Gomorra la fulminan, tirándole azufre y fuego. Dice, todos sabéis el pecado que cometió Sodoma y Gomorra. La gente que tenía mucho se despreocupó de los que no tenían nada. Esto dice la Biblia tan precioso. Y después hay gente que dice, no, que la Biblia es aquello que a mí incluso me ha salvado la pareja. Y es así de aplastante. Y es lo que todos deberíamos tener en la mano. Y yo sé que hay episodios, claro, históricos que, bueno, pues tienen que leer igual porque son palabras de Dios, pero cuestan más cuando hay listas de nombres de 3 páginas. ¿No? O Levítico, que es como, bueno, bueno, pero es obligación de todos nosotros que tengamos esto en la mano y que encontremos, mira, yo pregunté a un sacerdote y me dijo que ok, pero lo tengo subrayado, porque es que es tan absolutamente bello, es tan útil
decía Pablo, decía, toda la palabra es útil, te ayuda, te cambia y te hace mejor. Evidentemente yo no he podido desarrollar los 10 puntos del libro porque no lo recuerdo. Es decir, he ido un poco a salto de mata. Pero fundamentalmente es mi proceso intelectual que me llevó a confirmar que Dios debía existir de alguna manera, incluso consensuado por la ciencia, que es uno de los capítulos, en la cual grandes físicos y científicos dicen, bueno, es que Dios existe. Dicen, Antoni Flew, que es un filósofo, dice, el gran descubrimiento de la ciencia es Dios. Decían, los físicos están trepando una colina de conocimiento y cuando lleguen arriba en la colina de conocimiento estarán los teólogos esperando con una carta, con el Señor dentro. Como habéis tardado muchos años, 2000 años, pero bienvenidos. Y no tengo, no tengo ninguna duda de qué pasará. El libro, no haré publicidad, pero es algo que se está teniendo muy bien, porque creo que hay una mezcla de argumentos históricos y científicos en un par de capítulos y después en 8 capítulos de pura vida, de lo que a mí me ha implicado en mi relación con mis hijos, en mi relación de pareja, en lo que significa ser cristiano para vivir en sociedad, para no enfadarte y querer que la gente esté bien, más allá de tu propio interés. Y sobre todo, el último capítulo es soy cristiano por Cristo, porque es Dios de la manera más sorprendente e imposible que podría prever ninguna cultura. Es Dios, lo decía el otro día en un vídeo que me pidieron, ahora que estamos en Navidad casi, es Dios no solo hecho hombre, es Dios hecho bebé. Es un Dios que requiere del amor de los hombres para sobrevivir. Los primeros años, me parece precioso que sea así. Es un Dios que ningún autor podría inventar. Y para acabar, volviendo un momento a la chapa bíblica, cuando lees la Biblia, encuentras cosas tan bonitas como que Dios va a visitar a Abraham cuando está en su tienda y son 3 personas. Cosas así que ni siquiera se mencionan. Abraham habla con Dios, pero son 3 personas. Cosas así a mí me emocionan porque corroboran de alguna manera que hay una revelación meticulosa, cuidadosa, que se ha hecho durante siglos solo para que, por ejemplo, yo trate mejor a Aitana y a mis hijos. Es ese el cariño desproporcionado de Dios, que se preocupa hasta el punto de cuidarte, a ti personalmente, que es otra cosa que filosóficamente debía ser una locura en su momento. Bueno, insisto, perdonad el retraso porque me sabe muy mal llegar tarde. Y si hay preguntas o cosas, estaré encantado de responder. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, Oriol, porque realmente es que yo creo que para un foro de apologética tu testimonio ha sido maravilloso, porque claro, digamos que por un lado ha tocado desde la razón, que es un don que Dios nos ha dado, ¿no? Precisamente para que indaguemos, para que busquemos a Dios. Eso por un lado, pero luego nos has dado, digamos, testimonio de cómo Dios, después de ese encontrarte tú con Él, tú has sido capaz de abrirte al mundo, primero en tu familia, luego en tus entornos, ¿no? De tal manera que has logrado una conversión del mundo a tu manera, ¿no? Y yo creo que da, la reflexión que él ha hecho, bueno, su testimonio, yo creo que da mucho juego para preguntas, desde múltiples aspectos. O sea que, bueno, animo a la gente a que haga sus preguntas. Y también, como yo os decía en un primer momento, si queréis, yo os pediría que
dijerais también un poco cuál ha sido vuestro itinerario de conversión. Nada, sucintamente, brevemente, no hace falta que enrolléis como yo, ¿no? No, pero me refiero porque así habrán más preguntas, ¿no? Sí, totalmente. Oye, te ha sonado el móvil en el momento oportuno, es un crack. O sea, no ha acabado. Qué maravilla. Muy bien, estaba pensando. Sí, a ver. Venga, hombre. Sí. Oriol, gracias por la charla que me parece que ha sido luminosa. Gracias. Y tú te has disculpado por llegar tarde. Lo que no sabe la gente es que nosotros nos tenemos que disculpar contigo porque te avisamos tarde. Le avisamos concretamente la semana pasada, pero no el lunes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Y desde un primer momento nos dijo que sí, y te lo quiero agradecer en público, ¿vale? Con lo cual, no ha sido el que ha llegado tarde, llegamos tarde nosotros, ¿vale? Dicho esto, mi proceso de conversión, Ramón lo sabe bien, todavía continúa. No he llegado al final, ¿eh? Pero quizás he echado de menos en tu explicación saber o entender si la Virgen María ha jugado algún papel especial. Porque no lo has mencionado, no lo has nombrado, y yo creo que es otro de los regalos que Dios nos da a los cristianos de cariño, de cercanía. Nos da una madre en la tierra y una madre en el cielo, ¿no? Y yo creo que en la vida de todos nosotros, la Virgen María, en la vida espiritual de todos nosotros, la Virgen María pues tiene un papel importante, ¿no? Sí, mira, y me he quedado con esta perdona. Sí, una cosa concreta, no me enrollaré con este tema, pero sí hay una cosa concreta que es muy importante para mí. Y es una cosa del Evangelio de hoy, precisamente, que es hágase tu voluntad, soy tu esclava, ¿no? ¿Cómo es? Bueno. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso, para mí, es una frase que si tuviera Instagram me podría poner como estado de Instagram. Es fundamental en mi mirada del mundo. Yo creo que Dios tiene valores, aunque sea sexista decirlo, atribuidos históricamente a las mujeres, ¿eh? Y yo creo que María encaja con esa mirada de amor absoluto por la humanidad. Y su concepto de esclava es que es lo que a mí me gustaría ser. Es decir, a mí me gustaría ser ese modelo. Es decir, me gustaría ser el Cristo como modelo, y lo intento, pero, ostras, no sé, pero rendirme radicalmente a la voluntad de Dios, como hace ella, y además con una prudencia extrema, porque dice como, yo no he conocido hombre, ¿esto cómo va a pasar? ¿No? Es tan humano ese momento, y cuando lo he oído hoy en la misa he pensado, es que queda tanto camino todavía, queda tanto camino para aprender a esa sumisión extrema a alguien que lo hace mejor. Es lo contrario, fíjate tú, María, que es un personaje del Nuevo Testamento, es superior en eso a Moisés, por ejemplo. Que Moisés tiene que estar castigado 40 años porque ha matado a un egipcio. Y Dios le dice, tío, no, mi tiempo es el correcto. Espérate. María se ofrece. Y eso me parece que es un modelo para cualquier cristiano, lógicamente. La entrega. Y hay una película que supongo que todos habéis visto, que es La Pasión de Mel Gibson, en la que me parte el alma María, como madre, en la crucifixión. Sobre todo en el camino de la calle. Que ella ve a su hijo cayendo, tropezando cuando era pequeño. Pero precisamente lo que es muy guay es que la última revelación de Dios es una historia humana, de sufrimiento humano, de vida humana. Y para mí, evidentemente, María juega un papel fundamental en eso, y sobre todo como modelo de ¿qué quieres ser? ¿Quieres seguir a Cristo? Bueno, esto no es hacer no sé qué el sábado por la noche e ir a misa el domingo. No es eso. Es decir, hágase tu voluntad. Y, como decía Escrivá de Balaguer,
no soy yo quien te lo dice tu conciencia. ¿No? Además. Porque eso es lo que te duele. No sé si te había respondido, pero Gracias. para no enrollarme otra vez. Hola. Hola. ¿Qué tal, Josep? Bueno, mi proceso son 54 años de matrimonio, felizmente casado, católico desde el primer día de matrimonio, 4 hijos y 5 nietos, en la que todos hay una prestancia y una total unión, y aparte de esto, el hecho de que, en fin, es una vida en cuanto a trabajo, primero la familia por encima del trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué edades tienen tus hijos? Mira, hay dos que han nacido ya convertido, que son Olivia e Isaac, que tienen 3 años y 1 año, muy pequeñitos. Son los que ocasionan problemas para venir aquí. Sobre todo más que nada para no dejar a Aitana durmiendo a los dos, porque todavía tiene que dormir a los dos. Y los mayores tienen 11 y 14. Te queda mucho. Pero fíjate qué chulo. Yo me encuentro muchas. No es arrogancia, porque no es cosa mía, ¿eh? Pero doy muchas charlas y en muchas, o en todas, cuando estamos firmando libros, vienen muchas mujeres. Mi hijo ya no va a misa, va cada día, y ahora ya no va. Yo creo que también ahí hay procesos que a veces se tienen que domesticar de la mejor manera posible. Y muchas veces los cristianos somos muy torpes. Me decía una mujer, mi hijo tiene 20, 19, no sé. Y yo le insisto ahí que no, porque Dios, porque tienes que ir. Claro, ese chaval lo que quiere es hacer cualquier cosa que no haga su madre. Si tú le das la tabarra, va a vincular Dios con la madre y va a decir, Dios es un rollo. Entonces yo, es decir, nosotros con los mayores que nacieron antes de la conversión, etc., bendecimos la mesa, leemos la Biblia, ellos ven lo que es llegamos a misa y vienen a veces, ellos ven lo que es la vida cristiana y me preguntan cosas. Hace unos años, pues, de los dos, el pequeño, no puede ser que haya un Dios ahí en las nubes, hay un señor con barba en las nubes. No es eso, yo te explico. Bueno, son maneras de afrontarlo que a veces no nos gustan, nos gustaría más, ya está, ¿no? Como los pequeños, bautizados, venga, a misa cada día, pues venga, vamos, alegría. Pero también nuestro trabajo es ver qué es el cristianismo en acción. El ejemplo. Yo humildemente creo que principal es el ejemplo. yo creo que humildemente es eso, sobre todo ver que un cristiano es un buen cristiano. Porque si encima es que este era católico y no sé qué, eso hace mucho daño. Mucho daño. Gracias. No, gracias a usted. Toda la gente, yo estoy, gracias a las charlas, tengo una bendición más, que es hablar y estar en contacto con gente mayor que yo, y es una maravilla. Es una maravilla. Porque es gente que muchas veces la sociedad esta es como, vale, tú 42, no yo. Ya estás al límite, a partir de 50 ya no me interesa. Y es como, no, tío, es que es al contrario. Es que ir ahí a mamar de esa generación, que te pueden aportar muchísimo. Y son muchos, lo decía Pablo, ¿no? Estos son veteranos en la fe. ¿Qué dices tú? La gente es la que te puede enseñar cosas, ¿no? Es muy importante, yo creo que es muy importante. También los jóvenes guay, fantástico, ¿no? Sí. Hola, buenas noches, soy Carlos, Hola. Carlos González. Hola. Si me permitís, por no alargarme mucho, pasaría casi directamente a la pregunta, y la propia pregunta implica un poco quizá, o descubrir un poco dónde está mi conversión o mi obstáculo en mi conversión personal. Viendo tu testimonio, ¿no? Viendo la claridad de ideas, y que tu libro de cabecera es la Biblia y demás, a mí personalmente, será porque me estoy haciendo ya mayor, hay una cosa que me preocupa bastante dentro de lo que es la vida cristiana y la evolución, y cuando pues, se tenga que acabar esta vida, que es el purgatorio. Entonces, es un tema que, claro, uno dice, bueno,
confiemos en la misericordia de Dios, nos moriremos, yo creo que, bueno, he hecho cosas que no han estado bien, pero bueno, seguramente me salvaré. Pero el sentido común me dice que como tampoco ha sido tan bueno, es más que probable que se tenga que pasar por el purgatorio. Y os confieso, y ahí va un poco la pregunta en el sentido de decir qué opinas tú y cómo lo ves, os confieso, la verdad es que me da miedo el purgatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese aspecto de...? A veces la gente se confunde conmigo y yo no soy ni teólogo ni sacerdote. Y hay un sacerdote que te va a responder perfectamente. Yo lo único que te voy a decir es una cosa. ¿Tú eres cristiano? Sí. Pero de verdad, ¿eh? ¿Crees Cristo es tu salvador personal? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Cristo murió en la cruz de corazón? No tengas ningún miedo. No puedes tener miedo. Hay una canción loquísima, porque parece una canción de Disney, pero que me flipa, de una señora que se llama Del Kerr o algo así, americana, que cantaba con acento, que dice, ¿qué será ver a Cristo? Y habla sobre qué ganas de ver a Cristo, de estar en su regazo, entre comillas. Yo no te puedo hablar, o sea, el sacerdote te hablará sobre el purgatorio, qué es, no sé qué. La Biblia te dirá dónde está, dónde se menciona concretamente el purgatorio, o algo similar. Recuerdo al menos Macabeos, que se habla de hacer colecta por las almas que están todas. Pero yo lo que te digo desde la Biblia es no temas. Es el Padre, no temas. No, cree y vive como te pide Cristo que vivas, eso sí, ¿no? Porque fe y obras, ¿no? El gran tema. Pero no puedes, es que es muy triste temer. No temas. Para mí, vamos, que es que habla con un teólogo y que a lo mejor te dice, pues sí, tú, te conozco, ten un poco de miedo. Nosotros tenemos esta charla después de la misa y a las 8 hoy hemos tenido misa. Sí. El padre que ha celebrado hoy Sí. ha comentado, dice, ¿sabéis cuántas veces aparece no tengáis miedo en la Biblia? 360. Sí, es Es increíble. decir, hay una para Es cada increíble. día del año. Es increíble. Quiero decir, lo mejor es que luego habléis con el padre José Félix, porque Totalmente. tampoco soy teólogo. Pero Buena cita, ¿eh? el tema es que el testimonio de hoy, gracias otra vez, Orión, es que él se cree la Biblia. Es que el problema que tengo yo es que no me la creo igual que tú. Es decir, y el problema, él lo ha comentado, es que hay muchos católicos que ponen interrogantes en cosas que dice la Biblia. Él lo ha dicho también, esto no es un libro de ciencia, ni es un libro de antropología, pero aquí lo que hay son verdades. Es decir, los milagros son ciertos. Dios es omnipotente. Él ha creado el universo, Él maneja las leyes del universo. Y hay milagros, claro que los hay. Y el tema de la confesión es que no nos lo creemos. Cuando tú haces una buena confesión, Dios te perdona todos los pecados. Yo me acuerdo de una confesión que hice, os doy un testimonio en este caso, de una confesión que hice en el monasterio de La Trapa, que hice lo que se llama una confesión general, y el monje después de la confesión me dijo, todos tus pecados, hasta los que no has mencionado con la atrición que tienes, Dios los ha limpiado. Si mueres mañana, si mueres ahora, vas al cielo directo. O sea, no tengas miedo. Haz una buena confesión, que no hay problema. Es que el tema es que no nos lo creemos. La psicología humana juega en este caso en nuestra contra y nos está lanzando un mensaje diciendo, ay, es que aquello... Dios te dice, tus pecados te quedan perdonados. Ve a la vida, comunica esto, anuncia esto, que es fantástico, pero no tengas miedo. Es fundamental porque está, es decir, lo que creerse la Biblia ya vale, ya basta. Es decir, que no nos vendan más motos. Porque, por ejemplo, cuando mencionó antes la teología liberal, empezó a decir tonterías. No, los hititas no existieron.
no, Abraham no existió porque... Y después la suerte que tuvimos los católicos, los cristianos en general, y la mala suerte que tuvo la teología liberal, es que la arqueología evolucionó muy bien. Y en los años 30 se descubrieron tablillas que confirmaban ciudades, pueblos, nombres y prácticas de Abraham, de la época de la Biblia. Hay una cosa que es muy divertida, que es, le puso la mano debajo del muslo y juró, ¿no? Eso es una cosa rara. Pero las tablillas demostraron que era una práctica de juramento que se hacía en la época en la que la Biblia dice que Abraham existió, porque es lo más cerca que hay a los genitales. La Biblia es verdad. Y la Biblia no es un libro de consejos, es un libro de órdenes. Y cuando dice 200 veces no tengas miedo, no es casual. Hay un versículo loquísimo del Apocalipsis que dice: están aquí condenados los fornicadores y los cobardes. Porque es un pecado. O sea, es como, tío, si crees en Dios, no hay miedo. Es imposible. Porque además se esfuerza muchísimo en demostrarte que tienes que estar tranquilo. Lo dice, bueno, el Evangelio es también constante en eso. Y además hay sutilezas, hay un momento precioso que Jesús les dice, cuando ven que aparece sobre las aguas, así como, ¡ay! Porque los apóstoles, ahí los apóstoles también, bueno, tela, ¿no? Con perdón. Y él les dice, no tengáis miedo, soy yo. Esto, póntelo en la nevera. No tengas miedo, soy yo. Es que os juro que estoy a punto de llorar. Así de loco estoy. Pero es tan bonito que, o sea, si a nosotros nos dicen, oye, que Messi viene a cenar a tu casa y te conoce, sabe tu nombre, ¡uy! La gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. ¡Ay, que viene Messi, por favor! Dios está ahí, vigilándote. O sea, es contigo cuando oras, está ahí. Y es Dios. Y cuando mueras, estará ahí. Y es Dios. La soberanía absoluta, lo ha creado todo. Es la mente más brillante de la historia universal. Y en cambio está preocupada por ti. Fíjate tú, qué cosa. ¿No? Es tan bonito. ¿Cómo no te va a cambiar la vida? ¿Más eso? preguntas? Sí, porque me callo. Sí, bueno, más que una pregunta, es que me ha gustado mucho que hayas comenzado diciendo Dios es verdad, ¿no? Dios es la verdad, es una fuerza rotunda, porque quizás es lo que hace más falta hoy, ¿no? Digamos, vivimos en una época del relativismo, digamos, la dictadura del relativismo, donde todo tiene que estar en cuestión, comenzando por un mismo Dios, lo que dice la Biblia, los milagros, nuestra existencia, y con esto se pone en duda el bien y el mal, ¿no? Porque si la verdad no existe, ¿dónde está el bien y dónde está el mal, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante tu conversión. Yo también pasé por un proceso así, os cuento con la verdad, y es donde teníamos que afirmarnos los cristianos, porque ahí viene la fuerza. Pues no es la verdad en el vacío, sino que es la verdad en Dios, la verdad de Dios, la verdad, que hemos dicho muy bien, perfectamente documentada y demostrada históricamente, ¿no? Porque si partimos de aquí, ahí viene nuestra fuerza. Claro, nuestra seguridad. El verdadero antídoto para afrontar el tiempo en el que vivimos, ¿no? Es decir, esta fuerza que nace de tener la verdad. Y además, que es que Cristo lo comparas con las otras dos grandes religiones. Buda es un mito perdido en la historia, ¿vale? Entre las brumas de la historia, no sabemos contar históricamente, y Mahoma es el pobre, no tiene comparación. Entonces, es tan grande esta maravilla que bueno, es decir, que entiendo perfectamente que te emociones, que llores y que sientes esta fuerza, ¿no? Y lo pediría para todos, ¿no? Que Dios nos la dé a todos. Sí, sí, ¿no? yo no es mérito mío, cero, Lo creamos, lo vivamos y con esa fuerza salgamos al mundo proclamarlo, ¿no? Sí, sí. Porque lo que necesita la gente hoy es la verdad. Al final, no es mérito mío en absoluto, pero yo durante muchos años he estado escribiendo guiones, libros, comunicando, tal, aprendiendo, seguramente para llegar aquí. Y Dios, tanto en Éxodo y Levítico como en Daniel, dice, Dios le da sabiduría a este y a este para que le sirvan, ¿no? Para mí este es el compromiso, ¿no? Yo antes pensaba, ¡guau! ¡Qué bien hago esto! ¡Qué bien hago esto! ¡Soy un crack! O sea,
todo, he conseguido esto. Y hoy en día soy incapaz de pensar, he conseguido esto. Dijo, me ha regalado esto el Señor sin mérito alguno. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿para qué le sirvo? Pues venga, adelante, ¿no? Para mí es esa mi compromiso. Sí. Sí, buenos días. El proceso de conversión es muy sencillo, de un católico de toda la vida y ahí estamos, ¿no? Pero afortunadamente he podido descubrir que tuvimos muy buena educación, muy buena preparación desde el colegio, porque sí, viendo todo lo que has explicado, pues como decía el señor Laporta, al loro que no estamos tan mal. Entonces, pues gracias y gracias por darnos cuenta de estas cosas. Mi pregunta era, veo que has citado varios libros del Pentateuco y también has citado a los judíos. Entonces mi pregunta era saber cómo está el mundo judío, en relación a nosotros, qué piensan la conversión de los judíos que se cita como uno de los... Pues, Es que cuando eso pase... ¿Cómo lo ves? Cuando eso pase... Exactamente. ¿Cómo lo ves? Es ya la puntilla. Sí, ya estamos. Porque el pueblo judío es el pueblo receptor de la palabra. Entonces esa es la clave. Lo que ha pasado es decir, Dios utiliza un mecanismo cuando alguien dice Abraham era un personaje mitológico, tal, no es verdad. Pero hay una verdad innegable. Dios agarró a un pastor de Caldea y le hizo una promesa, ¿vale? Esa promesa se ha cumplido. A través de ti seré Dios de las naciones. Hoy para todo el mundo Dios es ese. No, es que este cree en que las estatuillas de madera tienen alma. Vale, entonces si hablas de Dios, dice no, Dios es ese. Entonces, esta promesa cumplida, que es maravillosa, se traslada, se ejecuta a través de un pueblo concreto, porque evidentemente el plan perfecto de Dios es que ese pueblo sea la semilla del Dios para todos. Y eso que la Biblia dice sin ninguna duda, este será el Dios de todas las naciones, príncipes y reyes de todas las naciones vendrán aquí, los judíos no lo leen, no entienden eso. Ellos creen, y hablo del judaísmo rabínico ortodoxo, ellos creen que los goim, que somos nosotros, somos servidores, para que ellos puedan estudiar la Torá. Es una locura. Ellos estudian la ley para hacer trampas a Dios. Y el judaísmo tiene cosas preciosas porque tienen un conocimiento brutal del Antiguo Testamento, sobre todo de la Torá. Pero, no sé si habéis visto una serie de Netflix que los judíos, o sea, una cosa que es muy divertida, los judíos en barrios norteamericanos, por ejemplo, ortodoxos, ponen un cable en torres de metálicas, porque ese cable marca legalmente que todo el barrio es casa. Entonces los judíos pueden salir en Shabbat con el móvil en el bolsillo por las calles. Eso es el judaísmo rabínico actual, que era uno de los muchísimos judaísmos que había en la época de Jesús, que es el que ha triunfado, y eso es teológicamente absurdo. Si no me imagino a Dios diciendo, en Shabbat, en casa, no puedes sacar el móvil de casa, me han pillado, han hecho el cable, ¿ahora qué hago? No, es absurdo. Ese juego legal es una cosa que a mí me aleja de Dios, es que no tiene sentido para mí, no, Dios de la omnipotencia, del amor infinito, no vas con normas raras. Y después que lógicamente ellos no ven, no entendieron, algunos, porque otros sí, que Jesús era el Mesías, a pesar de tenerlo ante la cara y de cumplir Isaías 53 al dedillo, 53, ¿no? Lo cumple, o sea, lo lees Isaías 53 y te pone la piel de gallina, porque es el Mesías, pero ellos no entendieron ese Mesías, entendieron un Mesías reinante, no sé qué, bueno, es una cuestión también teológica larga y que yo no sé
Si Dios lo dice, se convertirán al final, pero es difícil. Solo Él puede hacerlo. Ojalá, porque es una vida mejor. ¿Alguna pregunta? ¿Tú querías una pregunta? No te vayas porque... No, porque es judío, se molesta. Es que ahora va a venir una cosa muy, muy buena. Si puedes esperar... Ahora hay canapés. Sí, ¿había alguna pregunta por ahí? No, lo digo porque al final tenemos, en todas estas sesiones, hacemos un flash, nada, de 3 minutos, para ya presentar la próxima sesión, que será sobre teología del cuerpo. Y tenemos aquí un vídeo que yo creo que es bastante impactante. Ha salido mucho por aquí, porque tú has hablado incluso del género. Sí. Hemos hablado de la verdad, entonces sale ahí bastante. ¿Hay alguna pregunta más? Hombre, con eso que has dicho. Sí, bueno, yo quería preguntar, entonces, cuando te llega la tentación, tienes tanta, o sea, te sientes tan fuerte y sientes tanto a Cristo que no te afecta, o sea, como que puede más el amor y todo lo que, esta experiencia que has vivido de Jesucristo, que la tentación del patas, que sabemos que está ahí siempre, intentando meterse por la debilidad que tenemos. Muy bien, muy buena pregunta. Hay dos cosas. Hay un pecado que yo cometía, es decir, hay un pecado propio mío de una época pasada que vale, ya me quedé sin voz, ya pasó. Que ha cambiado radicalmente hasta el punto de que eso que antes yo quería, ahora me da asco. O sea, me da asco, no lo entendamos como algo exagerado, me repugna. Y eso es un cambio, el cambio de corazón que decía antes. Es un cambio de voluntad. No tengo que luchar contra eso, porque no lo quiero. Es fantástico. Solo Dios lo hace. Es imposible que yo lo haga, porque yo podría luchar contra un pecado. ¿Cuál es el otro? Hombre, hay cosas del día a día que yo cambio conscientemente y que son cosas como ser un buen anfitrión. Tonterías así, entre comillas. Hacer que todo el mundo que venga a mi casa, tengo una casa muy grande, la familia viene mucho, sienta que es amada, no solo atendida. Esas son cosas con las que sí que lucho. Porque instintivamente, a mí, perdóname, no me sale ser tan maravillosamente anfitrión como mi mujer, que se entrega. Y ahí sí que tengo que luchar, pero tengo que luchar porque sé que es lo que Dios de manera innegable quiere que haga. O una cosa que todos nos puede, yo creo que todos nos podemos sentir identificados. Estás en la cama, se despierta el bebé, decir, pero a ver. Y yo digo, no, Cristo quiere que yo me levante y ayude, ¿no? Fíjate, qué cosa, ¿eh? A veces hablamos de teología como, ¿y es eso? Es que Aitana esté feliz. No hacerle cosas que parecen buenas, pero en realidad estoy haciéndole sentir mal. O sea, esos pequeños cosas psicológicas y de amor que se producen en casa y con la gente de tu alrededor, que soy plenamente consciente siempre de qué tengo que hacer. Pero incluso si, para que veáis mi grado de locura, No, ojalá yo lo tuviera. No es cosa mía. Pero llegar a un semáforo y decir, andando, en el coche, está rojo, yo no paso. Duele algo, ¿no? No viene nada, hombre. Pero es como, tío, voy a fallar en esta tontería tan pequeña, pues no espero. O sea, y diréis, pues no hace falta, ya lo sé. Bueno, a lo mejor el sacerdote dice, sí, que hace falta. Pero para mí es un compromiso, o sea, yo pienso en Dios todo el rato, es muy fuerte. O sea, a lo mejor es que me he convertido hasta el punto de llegar a chalarme. Pero soy muy consciente de Él y de las pequeñas cosas. O sea, yo me arrepiento si hago, si llega alguien y estoy hablando
por ejemplo, hoy estaba hablando con el párroco de mi parroquia tal, y venía su madre y tal, y iban a sacar cosas del coche y tal, y yo me iba, y ha sido como, no, ve y carga las cosas tú. Si yo llego a no hacerlo, estoy pensando como, ¡buah! Tan cristiano le digo y mira, he fallado en eso. Esa es mi lucha. Pero creo que es una cosa que hace mejor la vida, no peor, con lo cual no es malo, al contrario. Tienes que, supongo, moderarlo como todo en la vida, ¿no? Pero, y después hay pecados grandes, el adulterio que he cometido yo, tal, que eso ha pasado. O sea, eso Dios lo ha barrido. Primero, mostrándome lo malo que es. Porque no lo ves cuando lo haces, ¿eh? No te crees. Y después, detestándolo internamente. Por su obra. Confesándolo con lágrimas en los ojos. Esa es la confesión más bonita. Cuando estás llorando, cuando estás roto. Esa es cuando dices, Dios está aquí, presente, claro. ¿Y cómo no va a tener misericordia? En las confesiones llorando, a mí solo me sale mal por el párroco a veces, que está como, este tío está roto. Pero bueno, que es, no sé, para mí es la confesión que vale, ¿no? Bueno, no que vale, sino la que, ostras, realmente estás teniendo un momento de conversión, ¿no? No decir, pues mira, he hecho esto. Ya, pero, ¿vas a hacerlo mañana? Sí, bueno, tío, pues mira, espérate, ven de aquí una semana y no lo hagas más. O sea, laméntalo. Bueno, no quiero meterme con las cosas. ¿Ya está? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, solo la última, si queréis. Vale. No. Tú has comentado, bueno, primero, muchísimas gracias, de verdad que, bueno, a mí me estás ayudando muchísimo. Y entonces, has comentado, ¿no?, que tu mujer realmente es la que notó tu cambio, ¿no? ¿No? Pues sí. Esto es lo que quiero. Pero, ¿ella era creyente antes? Bueno, ella es una persona que cree de manera indudable en la existencia de Dios. Ora, pero ella no es una persona de iglesia, no. Falta alguna cosa, pero es que ahí no se empuja. Es que hoy hablaba con una persona famosa que ha quedado conmigo, pues nos conocíamos, de yo, ¿cómo es esto de Dios? Cuéntamelo, ¿no? Y ves que son procesos. Claro. Ella para mí, Aitana, es un modelo de cristianismo. Es un modelo de amor ilimitado y incondicional. Mi mujer ama incondicionalmente. No critica. Acoge. Se pone por detrás siempre. De cualquiera. No se enfada. No se pelea. Para mí, o sea, ella es una luz. Un ejemplo que me hace más sencillo ser cristiano, porque veo que es, ¿no? Antes de convertirme era como, veo que es. Sé que lo que está haciendo ella es lo que estoy viendo en la Biblia. Es esta sumisión al amor por nosotros. Y eso con bebés y todo, que tener amor por nosotros con 2 bebés es como, la paciencia es mucho más corta. Pero a pesar de eso, es un ejemplo. Es un ejemplo vital para mí. Y un ejemplo de vivir la vida con belleza, porque al final también el catolicismo es ver la belleza de Dios. La verdad es simple y bella, ¿no? Es algo importante. Hay un momento en el Éxodo que dicen, la madre de Moisés vio que era bonito, que era guapo, que era bello y decidió salvarlo. Imagínate, ¿no? La belleza como un factor importante en la Biblia. Y ella también hace las cosas bellas. Es poeta, además. O sea, es un referente para mí. Se nota, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Ya os pasaremos la información sobre el libro de Uriol. Y ahora ya pasamos a... ¿Lo paro?